En este breve video te voy a contar qué está pasando en el campo de la educación y de las políticas públicas en el contexto del capitalismo contemporáneo. La educación en Argentina ha sido históricamente un instrumento del Estado para moldear y desarrollar a la sociedad a través de políticas públicas. Sin embargo, distintos periodos de la historia han adjudicado funciones diferentes al sistema educativo en función de sus intereses. Por ejemplo, con la conformación del Estado, el sistema educativo permitió formar a la clase gobernante y homogeneizar a la sociedad que estaba en crecimiento. Así, con el tiempo se crearon escuelas normales y la educación primaria pasó a ser obligatoria. Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado benefactor necesitaba dar respuestas a una sociedad que sufría los cambios que se estaban dando a nivel del mundo. Entonces, la educación pasó a ser un derecho social clave para la movilidad de los pueblos. Durante este período se crearon escuelas técnicas y la Universidad Obrera Nacional para que los hijos de los trabajadores pudieran acceder a ella. Este avance se vio interrumpido drásticamente con el estado autoritario de las dictaduras militares, que utilizó a las aulas como una herramienta de control ideológico mediante la censura de libros, la persecución a los docentes y la quita del presupuesto. Finalmente, la crisis de este modelo dio paso al Estado neoliberal, que profundizó el recorte estatal al transferir a las escuelas a las provincias, lo que fragmentó la calidad educativa según los recursos de cada región. Hoy, en el marco del capitalismo contemporáneo, este modelo se agudiza al transitar hacia lo que Schwab supone como la cuarta revolución industrial. A diferencia de las revoluciones del pasado, esta se caracteriza por su velocidad exponencial y su amplitud para combinar múltiples tecnologías. Según este autor, esta revolución genera una transformación profunda en la humanidad, redefiniendo nuevas formas de habitar el mundo, relacionarse, trabajar y educarse. Este nuevo paradigma recibe el nombre de tecnofeudalismo. Para Varoufakis, a diferencia del capitalismo donde la relación ocurre entre el capitalista y el proletariado, existe un mercado y se establece una competencia entre los productores que intentan obtener un beneficio por la venta de sus productos. En el tecnofeudalismo, el mercado es sustituido por feudos digitales. La materia prima son los datos que se obtienen de los siervos y que permiten que los capitalistas vasallos paguen una renta a los nubelistas por operar en sus plataformas. Este nuevo contexto reproduce un proyecto civilizatorio imperialista y colonial, porque traslada las lógicas de ocupación de las tierras al dominio de la infraestructura digital, el control del comportamiento a través de los algoritmos y la dependencia tecnológica, concentrando así el poder económico y político en manos de unas pocas corporaciones, en su mayoría occidentales. Por otra parte, este paradigma redefine por completo el sentido de la educación. En relación a esto, Harkin sostiene que las políticas públicas nacionales terminan siendo subordinadas a las tendencias e intereses de estas grandes corporaciones digitales. Esto quiere decir que los gobiernos locales configuran sus sistemas de enseñanza bajo un nuevo imperativo pedagógico: la producción del capital humano. Y la educación pasa a convertirse en una herramienta de control, rentabilidad e inversión económica clave para la competitividad de las naciones. Pero para comprender mejor el impacto real de esta transformación, es necesario analizarla desde tres dimensiones políticas. En primer lugar, a nivel macropolítico, vemos cómo los organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE, junto a corporaciones tecnológicas agrupadas bajo las siglas GAFAM, promueven y financian un proyecto educativo que responde a demandas del mercado. Las escuelas se convierten en fábricas de empleados digitales, priorizando en sus planes de estudio materias técnicas, desarrollando habilidades digitales, imponiendo estándares básicos de alfabetización, evaluados mediante las pruebas estandarizadas PISA. En segundo lugar, a nivel mesopolítico, nos encontramos con una reconfiguración total de la escuela, las instituciones y las pedagogías. Este cambio, como señala Marco Raúl Mejía, altera los modos de control y el ejercicio de poder dentro de las instituciones. En la práctica, esto se plasma en currículum reducidos a aprendizajes prioritarios enfocados en matemática, lectura, escritura y un fuerte impulso de los campos STEM, y una enseñanza centrada en el desarrollo de competencias. Esta reducción curricular coincide con un hecho evidente: la escuela ya no es el único lugar donde se accede al conocimiento. Las pantallas y las redes digitales hoy disputan ese rol. Por último, a nivel micropolítico, la educación opera como una praxis social dentro del aula, interviniendo directamente en la subjetividad de las personas. Es precisamente dentro del aula
donde la presión por moldear individuos que se adapten al capitalismo digital convive con la resistencia de una pedagogía emancipadora. En este sentido, Santomé sostiene que el modelo produce sujetos con una marcada idiosincrasia neoliberal, sujetos que naturalizan el consumo, la acumulación permanente y la riqueza material como máximos valores, cuyas conductas individuales se regulan a través de la moral basada en el esfuerzo, la promesa de éxito y la culpa ante el fracaso. Esta producción de subjetividades se moldea activamente a través de lo que Geo Saura denomina imaginarios sociotécnicos, es decir, discursos ideológicos construidos por empresas tecnológicas y tanques de pensamiento para imponer sus intereses económicos como único futuro inevitable. El ejemplo más claro es la falsa narrativa de que la tecnología por sí sola garantiza el progreso escolar. Al aceptar este discurso, se invisibilizan las precariedades del sistema educativo, en donde muchas escuelas carecen de infraestructura y conectividad básica. Bajo la promesa de democratizar el conocimiento, se profundizan muchas veces desigualdades sociales. Y esto ha quedado en evidencia en la pandemia de 2020. También la idea de que las pantallas pueden reemplazar los libros y la propia figura del docente, restando valor a la dimensión emotiva y afectiva del aula, que es el verdadero motor del aprendizaje. En síntesis, frente a este panorama de incertidumbre y ambigüedades, Grofogel propone un proyecto civilizatorio desde una perspectiva antiimperialista y decolonial, en donde se recuperen los conocimientos y las ideas previas a la modernidad occidental. Resulta urgente, entonces, poder consolidar una educación propia de América, sustentada en una pedagogía que priorice los vínculos afectivos, la sensibilidad social, fortalezca la subjetividad de los estudiantes para evitar que sean funcionales a las lógicas de estas grandes corporaciones. Para lograrlo, es necesario promover una alfabetización científica crítica que transforme a los pueblos en protagonistas de su propio desarrollo y no en meros consumidores, donde la teoría y la práctica logren articularse bajo una mirada curricular inter y transdisciplinar, devolviéndole a la escuela su rol comunitario y emancipador. Y para vos, te pregunto, ¿qué intereses representa la escuela hoy? ¿Para qué nos educa?